La segunda, misión. La tercera será comunidad. Y la cuarta palabra será diálogo. Como ustedes irán viendo, pues estas palabras están en tensión entre sí. O como diría el pasado capítulo general de la orden, están en sinergia. Y en esa sinergia o en esa tensión se desarrolla mucho de nuestra vida y también de la respuesta que tenemos a esos retos. Vamos entonces con la primera de estas palabras, identidad como reto para nuestra orden, para nosotros el día de hoy. Y quisiera empezar tomando un texto que todos conocemos del Evangelio. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Nos dice el Señor. Si perdemos el sabor, ¿para qué sirve nuestra vida, nuestra identidad? Creo que nuestro tiempo es un tiempo que pide autenticidad, que la gente sea lo que dice que es o lo que promete ser. Y en nuestro caso, como dominicos, dominicas, autenticidad significa sabor de evangelio, significa santidad de vida, coherencia y fidelidad con nuestro carisma. El primer reto puesto en términos de identidad es ser dominicos, ser buenos dominicos, ser auténticos dominicos. Y esto en sí mismo pues es un reto permanente. Es un reto permanente porque ser predicadores del evangelio implica no permitir que nuestro mensaje se diluya en otras cosas. A veces es fácil que la predicación se diluya en un humanismo con un sabor que no es cristiano o en una especie de acción psicoespiritual. Autenticidad también significa para nosotros vivir eso que decimos, vivir la fe cristiana, vivir como cristianos, sin justificar nuestras faltas de coherencia, como muchas veces sabemos hacerlo, en una expresión buscar la santidad. Es el primer reto que tenemos nosotros, ser santos, santos hoy y santos desde nuestro tiempo. Hay que decir que si esta búsqueda de identidad, de autenticidad, de sabor de evangelio es permanente, yo creo que se ha hecho más delicada y compleja para nosotros en las últimas décadas. El Concilio Vaticano II llamó a los religiosos, a las familias religiosas, a dos movimientos. Nos llamó por una parte a regresar a nuestras fuentes, regresar a las fuentes de nuestro carisma, en nuestro caso, unas fuentes que datan de 800 años, pero también nos llamó a una adaptación, a atrevernos a adaptar nuestro estilo de vida al mundo contemporáneo. Y creo que las primeras décadas después del concilio fueron testigo en toda la vida religiosa de un movimiento muy grande y muy creativo de adaptación. En el caso de muchos religiosos, fue el paso de un estilo de vida donde todo estaba predeterminado, el hábito que se usaba todo el tiempo en todas las comunidades, una liturgia que estaba con sus rúbricas muy bien ordenada, una escuela particular teológica, si eras dominico, pues eras tomista y estaba claro, hasta los horarios de los conventos eran idénticos, cuentan nuestros mayores. Se pasó de esa uniformidad en la vida religiosa a buscar la adaptación, permitiendo creatividad, innovación, una apertura al mundo, como se decía en esos tiempos en italiano, aggiornamento, ponerse al día, inserción en muchísimos ámbitos sociales, con comunidades más desfavorecidas, vida religiosa de los años 60, de los años 70. Creo que también es tener una orden tercera, una tercera orden con una regla muy bien estructurada, con unas formas de pertenencia que eran idénticas, pues se dio paso a una variedad enorme de grupos que tenemos hoy en la orden, formas de asociación laical, estilos de vida laical, formas muy diversas de compromiso apostólico. De modo que esa primera etapa, diría yo, posconciliar, fue de una creatividad, de una apertura, salirse de esos moldes preestablecidos. Pero creo que también después de un tiempo, muchos de esos procesos de adaptación, de renovación, de ayornamiento, comenzaron a mostrar sus derivas problemáticas. Religiosos demasiado secularizados, en los que su estilo de vida no se diferenciaba mucho del de un seglar, un descuido en la vida espiritual o en la vida litúrgica en las comunidades, un eclecticismo teológico donde finalmente no había compromiso con el estudio de la escritura, con el estudio de la teología,
que fue llevando a una falta de profundidad en la reflexión o en la predicación, por una especie de adaptación a la carrera, ligera, sin pensar profundamente las cosas, lo cual puede llevarnos a caer en modas o en movimientos cambiantes. Además, hay que decirlo, a partir de la década del 70 vino la crisis vocacional. Número grande de religiosos y religiosas que abandonaron sus comunidades porque ese estilo de vida tradicional en el que se habían formado les dijeron que ya no tenía nada de relevante, pero también porque otros jóvenes frente a una vida religiosa secularizada, pues como que no veían el sentido de entrar de religiosos. Si no se percibía la diferencia, si la diferencia se hacía invisible, pues ¿para qué? Ahí es donde entra el problema de la identidad y esa gran pregunta que yo creo que nos ha estado acechando en la orden, en la vida religiosa y en la vida laical. ¿Qué significa ser dominico? ¿Cómo ser dominicos? Uno puede recorrer los capítulos generales de la orden del concilio para acá y encontrará más y más literatura sobre el tema, que en el fondo, creo yo, refleja una búsqueda de identidad, una necesidad de encontrar qué significa ser dominicos, dominicas en el mundo de hoy. Y creo que en décadas más recientes, frente a las dificultades de esa apertura demasiado rápida, de una adaptación que traía problemas, se desarrolló un movimiento de reacción, en el que encontramos nuevamente comunidades dominicanas, comunidades religiosas, comunidades laicales, regresando a estilos de vida, liturgia, de teología, de predicación, que podríamos llamar tradicionales. Incluso algunos que decían, el concilio fue un problema, hay que tratar de volver a lo que se era antes del concilio. También creo que aunque uno no esté de acuerdo, hay que reconocer que hoy por hoy, en la orden, varias de las provincias de frailes o de las congregaciones de hermanas que optaron por un uso más riguroso de hábito, por una liturgia solemne, tradicional, por una vida más conventual, por una identidad teológica tomista dominicana, son las congregaciones o las provincias que están recibiendo la mayor cantidad de vocaciones, porque muchos jóvenes, sobre todo en países muy secularizados, los pocos que optan por este estilo de vida, pues quieren optar por algo que se vea más radical, algo que transparente de manera más visible esa identidad. Y esta evolución de la historia en la vida religiosa, yo creo que ha dejado perplejos a muchos de esos religiosos que hace unas décadas dijeron, lo importante es adaptarnos, insertarnos, fermentar desde la masa. Y yo creo que estos vaivenes de la identidad nos siguen pesando, siguen estando allí y no son solamente algo de la orden o de la vida religiosa, son dinámicas de toda la iglesia. Y aquí me permito decir que el tema de la identidad es transversal a toda la iglesia. Por citar algunos escenarios de estas tensiones, ¿no? Hace unos años, en la época del Papa Benedicto XVI, se hablaba de dos hermenéuticas del Vaticano II. Los que decían el Vaticano fue un corte, un antes y un después, y los que decían no, el Vaticano es una continuidad. La iglesia siempre ha estado en reforma. El Vaticano no fue el comienzo de una reforma nueva. Y como sabemos, la postura del Papa Benedicto era más el Vaticano dentro de una continuidad. Aquí no estamos inventándonos un nuevo cristianismo. O también en tiempos más recientes, todo lo que se habla de la reforma del Papa Francisco y todos los opositores y contradictores de esa reforma. En el fondo, creo yo, lo que está en esta tensión es el gran desafío de cómo se sitúa el cristianismo y la Iglesia Católica frente al mundo contemporáneo. Un mundo que de manera creciente se va alejando de la fe cristiana, de la práctica religiosa, de la pertenencia eclesial. Estos años, creo que hemos visto estos días, todo este debate en la Iglesia de Alemania, donde se le pide a la Iglesia asumir unas posturas distintas frente a temas muy actuales, y todo ese tema que está de fondo de eso sí es cristiano o no es cristiano. La Iglesia, como la orden, se enfrentan a un dilema: acentuar una identidad contracultural
que se separe de la sociedad, del común, asumiendo que el cristianismo será cada vez más una minoría, pero una minoría de identidades fuertes, por una parte, o la otra opción pareciera ser limar los puntos de aspereza entre el cristianismo y la cultura predominante, tratar de no vernos tan extraños, tan distintos, para que el cristianismo siga siendo pues una religión mayoritaria que pueda acoger en su seno una gran cantidad de fieles sin romper tanto. Y yo creo que en estas alternativas pues se van tejiendo muchas opciones en la iglesia, en la vida religiosa y en la orden. Habla ahora de los laicos. Yo creo que para los laicos dominicos estas preguntas por la identidad son todavía más acuciantes, porque quienes viven realmente en la frontera entre lo eclesial y el mundo real contemporáneo es el laico que se ve interpelado en su familia, en su trabajo, en su lugar de estudio. ¿Y usted por qué sigue siendo católico? ¿Y usted por qué sigue creyendo en eso? ¿Y usted por qué sigue engañado en eso? Y el laico que se ve confrontado a mostrar por qué es cristiano y cómo va a vivir desde su condición laical, desde su vida en el mundo, como se decía antiguamente, desde su vida laical, cómo va a vivir su identidad cristiana y su identidad laical. Y nos encontramos con laicos que prefieren no hablar de su identidad cristiana en el trabajo o en el lugar de estudio. O laicos que dicen, pues yo creo en algo de lo que la iglesia dice, pero en otras cosas no creo. Una adhesión parcial a la fe o a la moral, o que les gusta pues la liturgia, las devociones, van a un santuario, pero que claramente en su vida personal se han distanciado de la fe o se han distanciado de la moral que proclama la Iglesia Católica. Todos estos fenómenos que creo que ustedes pueden reconocer en la iglesia de hoy y en la orden de hoy es lo que yo introduzco bajo la palabra identidad. Y creo que ese sigue siendo un reto grande. También hablando del caso del laicado dominicano, yo creo que un reto que aparece hoy cuando hay una asamblea de laicos dominicos es decir, oiga, pero somos tan diversos, es difícil reconocer qué es lo que nos une. Claro, es una variedad muy rica, pero a la larga se pregunta a la gente, bueno, pero entonces, ¿dónde está lo propio del laico dominico? O a veces surge que un grupo se cree más auténticamente dominicano que otro grupo, porque es que nosotros sí sabemos qué es lo que significa ser laico dominico. Pero los que hemos podido viajar de una parte a otra de la orden, vemos que no es tan unívoco y que a veces no está tan claro reconocer dónde está la identidad del laicado, de las religiosas o de los mismos frailes de nuestra orden. De modo que este reto de la identidad es un reto que compartimos con la iglesia y al que la orden ha tratado de ir dando respuesta, algunas respuestas a este reto. Los famosos 4 pilares de la orden que todos conocemos, oración, estudio, vida común, predicación, ahí encontramos como un lenguaje común. Ya lo que cada uno entiende por eso y que vive en eso, pues ya hay que ver más en detalle. En lugar de la democracia, yo creo que la identidad democrática, la toma de decisiones en comunidad, va ganando lugar como un rasgo identitario de nuestra orden. El conocimiento de los grandes santos, de las grandes figuras, los grandes orantes y teólogos de nuestra orden, que creo que es en buena parte de lo que se busca también en la Academia Dominicana, pues nos dan elementos de referencia para tejer una identidad común. También, si repasamos los capítulos generales, han aparecido por épocas en estas décadas expresiones famosas. La predicación de fronteras, se habló mucho de una época, esas fronteras en las que todos como orden estábamos comprometidos. Luego se habló de los mandatos de misión y de los foros de misión, como esos escenarios donde convergíamos. Ahora se habla mucho de la sinergia entre vida y misión. Entró hace unos años el tema del proceso de Salamanca, como una manera de poner a dialogar la vida con la misión, el estudio con los lugares más pobres. Todo esto son, yo creo, o pueden ser leídos como búsquedas de respuesta que la orden ha ido generando a esa gran pregunta de qué es lo que nos identifica. Pero creo con honestidad que es una pregunta que todavía está abierta y que todavía está en proceso y me atrevo a decir todavía más en el contexto laical de nuestra orden. Yo les traigo estas preguntas de fondo, mis hermanos y hermanas, no para asustarlos, sino para decirles que la formación dominicana que
buscamos, que queremos dar, no es simplemente un puro repetir, no es solamente un aprenderse de memoria la historia de la orden, aprenderse datos o ideas, no. Desde la perspectiva pedagógica de Tomás de Aquino, cuando uno va a comenzar un curso o una clase, lo primero que tiene que hacer es suscitarle preguntas al estudiante, suscitarle problemas, curiosidades, porque así lo que yo voy a leer, a escuchar, a compartir es activo. Estoy buscando respuestas y a preguntas que son actuales, retos que son de la iglesia, cuestionamientos que son de nuestra orden y de cada una de nuestras ramas. También permítanme decirles en este tema de la identidad que aunque es un tema de toda la iglesia, yo creo que nuestra orden y nuestra familia dominicana tiene posibilidades muy interesantes para brindar respuestas. ¿Por qué? Porque somos una orden antigua, con una tradición muy rica. A lo largo de la historia ya se han visto muchas maneras de vivir el carisma dominicano. No hay una sola manera de ser dominicos o dominicas. Y eso nos da un cierto aire, una cierta capacidad de creatividad, siendo fieles a la tradición. Nuestro carisma se ha podido desplegar en muchos contextos, en muchos continentes, en muchos siglos. Otra ventaja, somos una orden multicultural, una orden internacional, que en sí misma refleja muchas de las diferentes facetas que tiene la iglesia. Hombres, mujeres, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, hermanas de vida contemplativa, de vida apostólica, de trabajo social. Y en esa riqueza que nos caracteriza, tenemos mucho que decirle a la iglesia como dominicos y como dominicas. Si logramos entre nosotros, desde nuestra comunión real, brindarle respuestas que le aporten a la iglesia en sus grandes búsquedas. Entonces, primer reto en el que también veo una posibilidad muy grande, que implica trabajar como familia dominicana, reflexionar juntos el tema de la identidad. Paso al segundo bloque, que es el bloque de la misión. Para nosotros dominicos, el tema de la identidad está muy relacionada con el tema de la misión. ¿Por qué? Pues porque el mismo nombre de nuestra orden es el nombre de una misión. Nos llamamos orden de predicadores. Lo que nos define es una predicación, es una misión concreta en la iglesia. Por eso, cuando hablamos de identidad, una pregunta que tiene que aparecer para nosotros es: ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro aporte específico como dominicos y como dominicas en el mundo de hoy? ¿Para qué estamos hechos? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué nos comprometemos como dominicos? Esta pregunta del para qué, Domingo la tenía muy clara y repito, la puso en el mismo nombre de nuestra orden. Y aquí surgen preguntas importantes. ¿Qué significa predicar hoy? ¿Qué es predicar? ¿Para qué predicar? ¿Cómo predicar? ¿Y qué predicar? Y no podemos negar que en nuestro tiempo, al hablar de predicación o de evangelización, siempre hay como una sospecha allí en el ambiente de adoctrinamiento, de buscar imponerle al otro mis ideas o mis puntos de vista. Atención con eso. Hoy, cuando reconocemos la diversidad de puntos de vista, de interpretaciones, se hace más difícil sostener que una interpretación de la fe sea más valedera que las otras. Por eso nuestra predicación debe ser mucho más dialogante y valerse de lenguajes diversos. También hay que decirlo, como en muchos espacios se valora que estemos los cristianos dando asistencia humanitaria, colaborando con los más pobres, pero no me hablen de doctrina, no me hablen de moral, no. Ustedes funcionen como una ONG que ahí quedan mejor y lo recibimos sin problema. Allí es donde nuestra misión comienza a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo llegamos a espacios donde a veces como creyentes o como cristianos o como religiosos o como laicos que lo dicen de manera explícita, no somos bien recibidos? También sabemos que incluso dentro de la iglesia definir qué es predicación no es tan sencillo. En la época de Santo Domingo, predicar
era un privilegio de los obispos y de unos poquitos, como los compañeros de domingo. Pero hoy en día, predicar, hablar de la Biblia, hablar de la fe, lo hace mucha gente dentro y fuera de la Iglesia Católica, y hay que reconocerlo. A veces gente más preparada, con más recursos, más capaces que nosotros. De modo que ahora que se amplió tanto el tema de hablar de Dios, de predicar, pues tenemos que preguntarnos nosotros en qué consiste una predicación dominicana. Identidad y misión se juntan en esa pregunta. También la orden ha ido dando respuestas a esa pregunta: ¿qué es lo que debe caracterizar una predicación dominicana? Les recuerdo, ustedes las encuentran en los capítulos generales. Debe ser una predicación profética, es decir, que interpele, que llegue a los más necesitados, pero a todos. Una predicación que sea doctrinal, que surja de una formación cristiana, no solamente de un estallido de sentimientos y emociones, también que tenga un contenido reflexionado, una predicación que sea comunitaria. Eso debe definir nuestro estilo de predicación, que es crucial. También la orden, cuando ha hablado de las fronteras en las que queremos predicar, nos ha puesto retos concretos. Estamos llamados a predicar en las fronteras de la justicia y de la paz, del cuidado de la creación, dialogando con otras tradiciones religiosas, buscando el ecumenismo con otros cristianos, dialogar en el contexto de la migración, de los jóvenes, de la ciencia y del mundo universitario, de los medios de comunicación. Eso lo tenemos allí. El problema es que predicar de manera cualificada en esos ámbitos implica formación, una formación técnica, una formación teológica, incluso una formación para saber leer esos contextos sociales. Y allí creo que seguimos teniendo un reto muy grande. Por ponerles un ejemplo, un ministerio tan cercano a nosotros como la formación, como la catequesis, la formación cristiana, yo creo que ya no puede seguir siendo un voluntariado que algunos jóvenes o algunas personas mayores hacen sin mayor preparación, con una hojita hecha. Hoy la catequesis, la formación en la fe, sobre todo de adultos, de universitarios, implica una formación de fondo, implica saber también de acompañamiento espiritual, saber trabajar con comunidades, trabajar con pedagogías. De modo que nuestra misión de predicar en el mundo de hoy nos reta a muchos aprendizajes. ¿Cómo cualificarnos para la misión? Yo creo que hasta hace no mucho tiempo, muchos laicos sentían que evangelizar y predicar era un tema de sacerdotes, religiosas, de unos muy poquitos. Pero ustedes mismos, mis queridos padres de familia, laicos, educadores, tienen hijos que les interpelan, que no reciben las respuestas prefabricadas, que nos preguntan y nos piden dar razón de nuestra fe y dar razón de nuestra esperanza. En nuestras comunidades cristianas necesitamos laicos formados con la capacidad de predicar, de llevar la palabra a sus contextos. Y termino con un comentario, me disculpan, yo a veces me sorprendo de conocer personas que llevan años participando en cursos bíblicos, en formaciones teológicas, corriendo detrás de las charlas que da este padre, que da este otro padre, porque les encantan los temas, les interesan, pero no ven en eso un deber de compartir. Tú les pides que te ayuden con una catequesis, con una charla, y no lo hacen, por miedo, por humildad, o porque no sienten que eso sea parte de su vocación o de lo que están llamados a hacer. Yo les recuerdo a mis hermanos que como dominicos y dominicas estamos llamados a dar de lo contemplado, a compartir de lo recibido. De modo que al comienzo de este semestre de la Academia Dominicana, yo quisiera que nos preguntáramos el para qué, a quién le queremos llevar, de qué manera y en qué lenguaje esto que estamos recibiendo. ¿A quién le queremos predicar allí donde está? Tercera palabra que les quiero plantear como reto
la comunidad. ¿Y por qué un reto a la comunidad, padre? Pues porque yo creo que un rasgo que caracteriza nuestra época cada vez más es el individualismo. Individualismo que se traduce como una demanda de autonomía, ¿no? Yo hago mis cosas, yo voy a mi ritmo, yo hago mi proyecto de vida, que se traduce en la necesidad de sentirme único, original, auténtico. Esto hace que haya siempre como dificultades para asumir compromisos con otros. Lo vemos en la vida de las parejas, en la vida de las familias, pero también en la vida de las comunidades religiosas y de los grupos laicales. Somos una época, por ese mismo individualismo, donde las promesas, los compromisos, las fidelidades a la palabra dada se tornan cambiantes o incluso efímeras. Lo que prima es lo que yo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo en este momento de vida, mi proyecto de vida y mi felicidad. No estoy diciendo que esto no sea importante, por supuesto que sí, pero cuando se vuelve el único peso y cuando lo comunitario se nos vuelve simplemente como un escenario, en la medida en que me sirva, yo me aprovecho de la comunidad, pero yo hago mi camino solo. Ahí a un dominico le surgen preguntas serias. Otro vector del individualismo de nuestro tiempo es el deseo de eficacia. En muchos lugares yo he oído la crítica a los dominicos, es que ustedes son muy lentos, que hasta que reúna la comunidad, hasta que pregunte, hasta que voten, no, ya padre, se perdió la oportunidad. Pero así somos. Y a veces el desconfiar de la comunidad genera impaciencia, genera autoritarismo, yo me paso por encima de la comunidad, genera, aquí el que decide soy yo y ustedes simplemente van a seguir lo que yo hago. Y sabemos que eso fragmenta grupos laicales, esa actitud divide comunidades, también entorpece la vida comunitaria de nuestras comunidades religiosas. De modo que yo creo que frente a este tema del individualismo y tejer nuestra vida de comunidad, tenemos retos grandes propios de este momento cultural. Permítanme que les cuente una anécdota. Hace poco tiempo yo estaba en un taller para provinciales nuevos en Roma y surgió allí, escuché una discusión muy interesante entre provinciales del norte de América y de Europa, contextos creo que culturalmente todavía más individualistas que el nuestro. Y la polémica era esta: los frailes y las hermanas tenemos derecho a tener una vida privada, es decir, tener espacios de nuestra vida, de nuestras relaciones personales, incluso de nuestro dinero, que no sean conocidos del resto de la comunidad, vida privada. Algunos decían, no, eso va en contravía de nuestros votos. Uno puede tener intimidad, claro que sí, pero vida privada, vida paralela a la comunidad, eso no. En cambio, otros de los mismos provinciales decían, claro, hoy en día la vida privada es parte de los derechos humanos y tratar de sobrepasar eso, así seas el superior o el que dirige el grupo o la comunidad, sería una violación al espacio del otro. Cada persona tiene una vida privada y desde allí decide qué quiere compartir con la comunidad. Pero la comunidad pues es la sumatoria de esas buenas voluntades, no puede imponerse más. Yo solo les planteo este tema, que yo entiendo que los religiosos entienden de qué estoy hablando, para mostrar hasta dónde los valores de nuestra vida comunitaria, pues hoy en día hay que entender cómo comprenderlos y cómo vivirlos. Yo creo que algo semejante ocurre en la vida de pareja o en la vida familiar. ¿Tiene mi esposo o mi esposa derecho a conocer todo de mí, a saber cómo manejo mi dinero, a revisar mi celular? ¿O definitivamente yo tengo un espacio de vida privada paralelo a mi vida de pareja o a mi vida familiar? Esto para mostrar hasta dónde pueden llegar estas tensiones. A los dominicos nos encanta hablar de libertad y decir que nada es más distinto a un dominico que otro dominico, y que nuestra orden, a diferencia de lo que pasa en otros grupos religiosos, aquí todos tenemos libertad de opinar, de ser auténticos, y eso es cierto.
Y yo creo que hace parte de la belleza de nuestra tradición dominicana. Pero al mismo tiempo que hacemos este énfasis en la libertad, en la autenticidad, también somos una orden comunitaria. Y yo creo que hoy por hoy, mantener estos dos elementos armónicamente en nuestra vida es un reto grande. La vida comunitaria, sabemos, no es una cosa que se pueda ordenar, obligar o reglamentar simplemente diciendo es que usted se comprometió y está mandado. La vida de comunidad toca construirla día a día. Hay que irla entretejiendo, hay que ir generando confianza, apertura. Necesitamos liderazgos que construyan comunidad, que logren encontrar equilibrios dentro de la comunidad, que puedan resolver conflictos, ayudar a sobrellevar tensiones. Es una tarea día a día, repito, pero si podemos hacerlo, si mostramos caminos para hacerlo, creo que tenemos mucho que decirle a la iglesia. Una iglesia que se entiende como sacramento de comunión. ¿De qué somos sacramento? De comunión en medio de las diferencias, donde nuestras fragilidades, limitaciones puedan reunirse y apoyarse mutuamente. Ahí les dejo, mis hermanos y hermanas, otro reto que yo veo para nosotros súper actual. Voy con la última palabra, también se me va acabando el tiempo, y es la palabra diálogo. Hoy hemos celebrado en la iglesia la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y creo que es bueno recordar que la relación entre Dios y la humanidad en la Escritura se da a través de un diálogo. Desde cuando Dios dice en el Génesis, hágase, y el mundo se hizo. Desde cuando hubo alguien capaz de responderle a Dios, de ser corresponsal del plan de Dios. Ese es el misterio de la comunión entre Dios y los seres humanos. Y la Sagrada Escritura es el registro que queda de esa historia del diálogo entre Dios y la humanidad. Un diálogo tejido a partir de promesas, bendiciones, aceptaciones, también desobediencias, súplicas y acciones de gracia. Y podríamos decir que el punto culminante de ese diálogo entre Dios y la humanidad es lo que estamos celebrando hoy, la encarnación del Hijo de Dios, cuando la palabra se hace carne humana para hablarnos con un rostro y con gestos humanos. Y precisamente la anunciación es un diálogo. La encarnación se da a partir de un diálogo entre el ángel enviado de Dios y una joven llena de temores, pero también con gran confianza, que responde con generosidad a ese diálogo divino. Ser dominicos, dominicas, ser predicadores y predicadoras, es ser ministros de ese diálogo incesante entre Dios y la humanidad, permitiendo que la palabra de Dios se haga vida en nosotros para llevarla con nuestras palabras y acciones a los demás. Uno de los lemas más conocidos de nuestra orden, que lo ponemos en muchos escudos, dice en latín, laudare, benedicere, predicare, alabar, bendecir y predicar. Este lema nació porque cada uno de estos verbos es una modalidad de palabra. Alabar es dirigir nuestra palabra a Dios, lo alabamos. Bendecir es invocar el nombre de Dios sobre la humanidad. Y predicar es hablarle de Dios a los demás seres humanos. Repito, son tres formas de palabra que los antiguos dominicos veían como una expresión de nuestro carisma que se centra en torno a la palabra y a la predicación. Por eso el reto del diálogo del que quiero hablarles es el reto de tender puentes. Diálogo, diálogos, significa en griego día a través de logos, palabra. Es tender puentes a través de la palabra. Y a eso nos dedicamos, o debiéramos dedicarnos, los dominicos. Y uno dialoga, pues porque somos distintos, porque somos alteridad. Hay que tender puentes porque estamos en orillas distintas, pero también se tiende un puente
con la esperanza de poder pasar de un lado al otro para también ver mi lado desde la punto de vista del otro y poder compartir y enriquecer nuestras perspectivas. Dialogar significa, en este contexto, a través del logos, ser capaces de aventurarse desde la perspectiva del otro. En un país como el nuestro, sabemos que un puente fácilmente puede dinamitarse o que un puente fronterizo puede cerrarse, con todas las dificultades que esto trae. De modo que nuestras palabras pueden ser o para tender puentes o para dinamitarlos, pueden ser para abrir el paso o pueden servir para cerrar el paso. Y allí creo que entendemos parte de los retos que tenemos, porque vivimos en una sociedad polarizada a muchos niveles, en una iglesia que también vive polarizaciones, que incluso las reflejamos dentro de nosotros mismos. Muchas veces al hablar de política o economía en nuestros comedores o reuniones se vuelve un tema complicado y difícil. Al hablar de sensibilidades litúrgicas, sensibilidades espirituales, de modos de entender la predicación, fácilmente se revela que estamos en orillas distintas. Sabemos que el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a una dinámica de sinodalidad, pero también hemos visto todos los traspiés que puede tener este camino sinodal, algo que no ha sido fácil. Por poner solo dos ejemplos conocidos, en torno al sínodo de la Amazonía, todas las resistencias que hubo desde otras regiones del mundo a una teología, una liturgia, una eclesiología inculturada, o lo que se está viviendo ahora en Alemania. El sínodo también nos muestra por qué el diálogo es un reto ad intra y ad extra de la orden, porque siempre habrá la tentación de querer eliminar al otro, excluirlo, decirle no, tú no cuentas, tú no vales, tú estás equivocado. Y sin embargo creo yo que nuestro reto como dominicos y dominicas es seguir tendiendo puentes, siendo artesanos de diálogo, siendo ministros de ese diálogo, de reconciliación y de comunión. Sabiendo que aquí no hay respuestas fáciles, que no hay soluciones definitivas. Cuando creemos eso, estamos comenzando el camino del fundamentalismo. Cuando creemos que hay respuestas prefabricadas que no cambian. Yo creo que los dominicos tenemos experiencia y sabiduría para también aportarle a la iglesia desde este reto común de generar comunidades de diálogo. Entonces, concluyendo y resumiendo, les he hablado, mis hermanos y hermanas, de 4 retos. El reto de la identidad en un mundo donde a veces no sabemos cómo ser cristianos o religiosos o laicos dentro de un contexto extraño y hostil. El reto de la misión, que nos implica cualificarnos como predicadores para muchos escenarios. El reto de la comunidad frente a la tentación del individualismo y el reto permanente del diálogo en contextos polarizados. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Creo que ahora tenemos un espacio para el diálogo. Ya nos contará Fray Miguel.